Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro todos aquí han experimentado alguna vez, ese cansancio profundo que parece no desaparecer. Y no estoy hablando del agotamiento que sientes después de una mala noche de sueño o de una larga jornada de trabajo. No, amigos, estoy hablando de ese tipo de cansancio que se lleva por dentro, el que te pesa en los hombros y te hace sentir como si cargaras el mundo entero. Pero, ¿y si te dijera que las razones por las que te cansas tanto no son las que piensas? Hoy vamos a explorar 10 razones, y créeme, lo que vas a descubrir te va a sorprender. Así que siéntate cómodo, porque esto puede cambiar tu perspectiva. ¿Alguna vez has sentido que el día pasa y tú simplemente sigues cansado? Y no importa cuánto duermas o qué hagas para relajarte, ese agotamiento sigue ahí. A veces ni siquiera te das cuenta de por qué te sientes así. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa. Vamos a hacer una pequeña reflexión juntos. Imagina que tu vida es como una jarra de agua, y cada acción, cada pensamiento, cada preocupación es una gota que se va acumulando. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan llena está tu jarra en este momento? Porque, claro, sabemos que el agua es necesaria, pero si la jarra se desborda, el caos empieza. Permíteme contarte una historia rápida. Esto ocurrió hace muchos años, pero las enseñanzas perduran. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, era un emperador, y te imaginas la cantidad de responsabilidades que tenía. Gobernar un imperio no es tarea fácil, ¿verdad? Sin embargo, él escribió en sus Meditaciones algo muy revelador: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Estoico como era, Marco comprendió que el verdadero cansancio no viene de las tareas que hacemos, sino de la carga emocional y mental que les añadimos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido agotados solo por pensar en lo que les falta hacer? Ese pensamiento constante de que no estás donde deberías estar, esa presión invisible que te pones a ti mismo, es una de las primeras razones por las que te cansas tanto. Es un agotamiento silencioso, pero devastador. Y la buena noticia es que, con las enseñanzas estoicas, podemos aprender a dominarlo. Pero antes de comenzar, si el vídeo te gusta dale like y suscríbete para mejorar mi contenido y poder seguir haciendo vídeos estoicos. 1. Estás tratando de controlar lo incontrolable. Y déjame decirte, esta es una de las batallas más desgastantes que podemos pelear. Porque, ¿cuántas veces nos encontramos intentando que las cosas salgan exactamente como queremos? Nos decimos, si tan solo pudiera hacer que esto sucediera, o si tan solo pudiera evitar aquello, como si nuestra vida fuera una película en la que podemos dirigir cada escena. Pero la realidad es muy distinta. Como dijo Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿Te das cuenta? Él lo entendió hace más de 2000 años, y seguimos tropezando con la misma piedra. Porque lo que nos pasa hoy es que vivimos pensando que tenemos el poder de controlar cada situación, cada resultado, cada opinión. Queremos que la vida fluya según nuestro guión, pero la verdad es que la vida tiene sus propios planes. Ahora, piensa en esto: ¿cuántas veces has tratado de cambiar la actitud de alguien más? De hacer que alguien vea las cosas a tu manera, que reaccione como tú esperas. Y al final, ¿qué ha pasado? Te cansas, te frustras, te desgastas mentalmente porque la otra persona no cambió, el mundo no cambió, pero lo que sí cambió fue tu energía, y no para bien. La naturaleza misma nos enseña esta lección. ¿Has visto alguna vez cómo fluye un río? El río no se pelea con las piedras en su camino, no intenta moverlas o apartarlas. Simplemente fluye, las rodea, sigue su curso. Y eso es lo que debemos hacer con la vida. En lugar de intentar mover las rocas, en lugar de desgastarnos tratando de que todo se ajuste a nuestro plan, debemos aprender a fluir. Porque cuando tratamos de controlar lo que está fuera de nuestras manos, lo único que hacemos es crearnos ansiedad. Marco Aurelio lo dijo mejor que nadie: acepta todo lo que te trae la trama de la vida. Porque tú no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y en esa respuesta está el verdadero poder. El problema es que muchas veces confundimos control con responsabilidad. Creemos que si algo no sale como lo planeamos, es culpa nuestra. Y así nos cargamos de culpas que ni siquiera nos pertenecen. Hay que entender esto: no podemos controlar a las personas, no podemos controlar el clima, ni los giros inesperados de la vida. Pero podemos controlar cómo elegimos reaccionar ante ellos. ¿Y no es eso suficiente?
Porque, en el fondo, si realmente lo pensamos, lo único que verdaderamente poseemos es nuestra actitud, nuestra perspectiva. Es la única área donde somos reyes absolutos. Pon en los comentarios cuál de estas 10 cosas son las que más haces y te quitan energía. 2. Le das demasiada importancia al futuro. Y ese, amigos, es uno de los mayores ladrones de energía que existe. Nos pasamos la vida preocupados por lo que viene, como si al anticiparlo pudiéramos asegurarnos de que todo salga bien. Pero, ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar que, mientras nuestra mente está en el mañana, el presente se nos escapa? Séneca, un filósofo estoico muy sabio, lo dijo claramente: vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. Estamos tan ocupados mirando hacia adelante, planeando lo que haremos, que olvidamos vivir lo que está justo frente a nosotros. Es como si nos embarcáramos en un viaje, pero en lugar de mirar el paisaje, solo estuviéramos pensando en el destino. Y el problema de esto es que, cuando finalmente llegamos, lo único que queremos hacer es planear el siguiente destino. Nunca estamos realmente donde estamos. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida has estado tan atrapado pensando en lo que podría pasar mañana, que has olvidado disfrutar lo que está ocurriendo hoy? Quizás te preocupa ese proyecto del trabajo que aún ni empieza, o cómo te irá en esa reunión importante. Tal vez estás dándole vueltas a cómo van a resultar las cosas en los próximos meses. Y mientras tanto, lo que realmente importa, el momento presente, está pasando de largo sin que lo aproveches. Como dijo Marco Aurelio, la vida es ahora. Esta obsesión con el futuro nos agota porque nos mantiene en un estado constante de anticipación. Nos preocupamos por lo que aún no ha pasado, y en el fondo, la mayor parte del tiempo, ni siquiera sabemos si eso que nos preocupa va a pasar. Nos construimos castillos en el aire, solo para darnos cuenta de que la mayoría de esas preocupaciones nunca se materializan. Y, cuando sí lo hacen, nunca son como las habíamos imaginado. Es curioso. Queremos controlar el futuro porque creemos que, al hacerlo, estaremos preparados, que tendremos el poder de evitar lo malo y asegurar lo bueno. Pero aquí está el truco: el futuro no está bajo nuestro control. Lo único que tenemos es el hoy, el ahora mismo. Y sin embargo, lo tratamos como si fuera un ensayo, algo que solo está ahí para que nos preparemos para lo que viene. Los estoicos sabían que obsesionarse con el futuro era como correr detrás de una sombra. Porque mientras más corres, más se aleja. Epicteto decía que no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos lo que importa. Y es cierto, la respuesta está en cómo vivimos hoy. El futuro vendrá, claro que sí, pero no tiene sentido desgastarnos pensando en cada escenario posible. Eso solo nos llena de ansiedad y nos deja agotados. La mejor manera de prepararnos para el futuro es hacer lo mejor que podemos en este momento. Vivir el presente con total atención, porque de esa manera, cuando el futuro llegue, estaremos más que listos. Pero si nuestra mente está constantemente corriendo hacia lo que está por venir, nos estaremos perdiendo el único momento que realmente existe, este. 3. Te exiges perfección en todo. Y, déjame decirte algo, eso es una trampa. Una trampa que hemos construido nosotros mismos, y lo peor es que nos caemos en ella una y otra vez. Nos convencemos de que si todo no sale exactamente como lo planeamos, entonces no vale la pena, que no es suficiente. Pero, ¿quién definió esa perfección que nos estamos exigiendo? ¿De dónde salió la idea de que debemos hacerlo todo impecablemente, sin un solo error? Mira, los estoicos sabían que esta búsqueda obsesiva por la perfección es una de las causas más grandes de sufrimiento. Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos, decía: no te avergüences de ser ayudado, lo que importa es alcanzar tu meta, no hacerlo solo. Y en esa frase hay una sabiduría profunda, porque lo que importa no es si lo haces perfectamente o no, sino si avanzas, si sigues caminando. Pero, cuando nos exigimos que todo sea perfecto, lo único que hacemos es ponernos una presión innecesaria que, en lugar de impulsarnos, nos paraliza. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde se nos vende la idea de la perfección todo el tiempo. Desde pequeños, nos muestran imágenes de cómo se supone que debemos ser, cómo debemos actuar, y eso nos mete en la cabeza la idea de que cualquier cosa que no alcance esos estándares simplemente no es válida. Nos comparamos con esa versión ideal que nunca vamos a alcanzar porque, déjame decirte algo, la perfección no existe. No importa cuánto lo intentemos,
siempre habrá algo que no salga como lo planeamos. Y, ¿sabes qué? Está bien. El perfeccionismo no es más que una barrera que nosotros mismos construimos para no movernos. Pensamos que si no es perfecto, no sirve, pero la verdad es que esa búsqueda infinita por hacer todo impecable es lo que nos agota. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Nos obsesionamos con la idea de que el resultado debe ser perfecto, y esa misma idea es la que nos atormenta. Piensa en esto por un momento. Cada vez que te pones una meta, te exiges cumplirla de una manera exacta, sin margen de error. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperabas? Te frustras, te criticas, y todo ese esfuerzo que pusiste se ve opacado por una pequeña imperfección. Es como si hubieras pintado un cuadro hermoso, pero solo porque un pincelazo no quedó como querías, decides que todo el cuadro es un fracaso. Te enfocas tanto en ese pequeño detalle que te olvidas de ver la obra completa. Y aquí está la verdad, la imperfección es parte del proceso. De hecho, es lo que nos hace avanzar. Los errores no son fallas, son lecciones. Cada vez que algo no sale como esperabas, te da una oportunidad de mejorar, de aprender algo nuevo. Pero si solo te enfocas en hacer todo perfectamente desde el inicio, te pierdes ese aprendizaje. Los estoicos entendían que la vida no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de vivir con integridad, de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en el momento. Y eso es más que suficiente. No se trata de ser perfectos, se trata de ser constantes, de seguir adelante a pesar de los tropiezos. 4. Te falta decir no. Y aquí está el problema. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a creer que decir sí es la clave para ser aceptados, para ser queridos, para tener éxito. Nos dicen que siempre debemos estar disponibles, siempre dispuestos a ayudar, siempre listos para tomar más y más responsabilidades, como si eso fuera lo que define nuestro valor. Pero en ese constante sí, nos perdemos a nosotros mismos. Decir no no es egoísmo, es una declaración de que valoras tu tiempo, tu energía y tu bienestar. Es poner límites, y eso es algo que a muchos de nosotros nos cuesta, porque tememos decepcionar a los demás. Nos da miedo que si nos negamos, alguien se molestará, alguien nos juzgará, o peor, que perderemos oportunidades. Pero, ¿a qué costo seguimos diciendo que sí? Como dijo el filósofo Epicteto, no es la situación lo que te molesta, sino la importancia que le das. Y muchas veces, le damos demasiada importancia a complacer a los demás, al punto de que olvidamos cuidarnos a nosotros mismos. Cuando no sabes decir no, te cargas de responsabilidades que no son tuyas. Empiezas a aceptar compromisos que te desgastan, que no te aportan nada, y terminas agotado, sin energía para lo que realmente es importante para ti. Es como si, en tu intento de ser todo para todos, terminaras siendo nada para ti mismo. Y lo peor de todo es que, al final del día, te quedas con una sensación de vacío, de frustración, porque, aunque hayas dicho que sí a todo, no sientes que hayas avanzado en lo que realmente importa para ti. Los estoicos tenían muy claro que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Séneca lo decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, ¿y sabes cómo perdemos la mayor parte de ese tiempo? Diciendo sí a cosas que no nos suman, que no nos construyen, que no nos acercan a quienes queremos ser. Nos sobrecargamos de tareas, compromisos y expectativas ajenas, y cuando finalmente queremos dedicarnos a nosotros, nos damos cuenta de que ya no tenemos ni tiempo ni energía para hacerlo. Decir no es un acto de valentía. Es reconocer que no puedes ser todo para todos, y que eso está bien. Porque el verdadero poder no está en estar siempre disponible, sino en saber cuándo es momento de ponerte primero. Marco Aurelio lo dijo mejor que nadie, elige no ser lastimado, y no lo serás. Decir no es elegir no lastimarte, es priorizar lo que realmente importa para ti, sin sentir culpa por ello. Ahora, no me malinterpretes. No se trata de ser egoísta o de rechazar a los demás sin motivo. Se trata de saber cuándo tu bienestar está en juego, cuando aceptar algo más en tu vida solo te va a drenar más de lo que ya estás. Es tener claro que tu energía es limitada, y que cada vez que dices sí a algo que no te nutre, estás diciendo no a algo que sí podría hacerlo. 5. Te enfocas más en lo que falta que en lo que tienes. Este es un hábito que, sin que nos demos cuenta, nos roba la paz.
Y la verdad es que vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia ese abismo, las redes sociales, la publicidad, las expectativas que otros ponen en nosotros. Todo parece diseñado para recordarnos lo que no tenemos, lo que nos falta por alcanzar. Pero, como dijo alguna vez Epicteto, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Nos hemos acostumbrado a medir nuestra vida por lo que creemos que debería estar ahí, por las metas que aún no hemos alcanzado, por las cosas que otros tienen y que, según nosotros, también deberíamos tener. Nos enfocamos en lo que nos falta, en ese nuevo logro, en ese siguiente paso, y en el camino, nos olvidamos de algo fundamental, lo que ya hemos conseguido. Es como si siempre estuviéramos corriendo en una cinta, persiguiendo algo que parece estar a solo unos metros de distancia, pero nunca alcanzamos. Y en esa carrera, no nos damos cuenta de que ya llevamos cosas valiosas en nuestras manos. Nos olvidamos de mirar hacia atrás, de ver todo lo que hemos superado, todo lo que hemos logrado, todo lo que ya está en nuestro presente. Y al no verlo, al no reconocerlo, crece en nosotros esa sensación de insuficiencia, de que nunca es suficiente. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si cambiaras esa mirada? Si en vez de enfocarte en lo que falta, comenzaras a enfocarte en lo que ya tienes. Porque ahí, en lo que ya está contigo, reside una de las grandes claves de la serenidad. El filósofo Marco Aurelio lo decía de manera tan clara: la verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin depender ansiosamente del futuro. Y eso es algo que, en nuestro día a día, muchas veces olvidamos. Estamos tan ocupados planeando, soñando con lo que aún no llega, que nos perdemos la oportunidad de disfrutar lo que ya tenemos. Y no hablo solo de lo material, hablo también de las pequeñas cosas que damos por sentado, el tiempo con las personas que queremos, las experiencias que hemos vivido, las oportunidades que nos han hecho crecer. El problema es que hemos confundido progreso con insatisfacción constante. Creemos que para mejorar, para avanzar, debemos estar siempre insatisfechos con lo que tenemos, con lo que somos. Pero la verdad es que no se trata de renunciar a nuestros sueños o dejar de esforzarnos, sino de aprender a reconocer el valor del presente, de aprender a equilibrar la ambición con la gratitud. Porque cuando te enfocas demasiado en lo que falta, te desconectas de la realidad. Te conviertes en alguien que siempre está buscando más, pero que nunca se siente lleno. Como si cada nuevo logro, cada nueva posesión, fuera solo un parche temporal para ese vacío interior que no se llena con cosas externas. Al final del día, te das cuenta de que no importa cuánto más logres o cuánto más obtengas, siempre habrá algo nuevo que te falte. Y si vives así, nunca vas a sentir que es suficiente. Lo que los estoicos entendieron, y lo que es tan aplicable hoy en día, es que la clave para una vida plena no es tener más, sino aprender a apreciar lo que ya tenemos. El filósofo Séneca decía: la verdadera riqueza es la capacidad de contentarse con poco. No porque debamos conformarnos, sino porque cuando apreciamos lo que tenemos, comenzamos a ver el verdadero valor de las cosas. Nos damos cuenta de que, muchas veces, lo que pensamos que nos falta, no es lo que realmente necesitamos para ser felices. Así que, te invito a hacer un pequeño cambio en tu manera de ver las cosas. Cada vez que sientas esa punzada de insatisfacción, esa sensación de que algo te falta, detente un momento. Respira. Y mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿qué es lo que ya tengo, que quizá estoy pasando por alto? Porque tal vez, solo tal vez, ya tienes mucho más de lo que crees. 6. Te resistes al cambio. Y es curioso, ¿no? Porque el cambio es lo único constante en la vida, pero aún así lo rechazamos como si fuera nuestro peor enemigo. Nos aferramos a lo conocido, a lo cómodo, a lo que sentimos que podemos controlar. Nos da miedo movernos, nos da miedo perder lo que tenemos. Pero, como decía Heráclito, ningún hombre se baña dos veces en el mismo río. Todo está en movimiento, todo fluye, y cuanto más intentamos detener ese flujo, más sufrimos. La resistencia al cambio es como tratar de atrapar el viento con las manos. ¿Cuántas veces has querido que las cosas sigan igual porque te da pavor lo que podría venir después? Pero la vida no es estática. No es una foto, es una película en constante movimiento. Al resistirnos al cambio, lo que realmente estamos haciendo es ponernos una venda en los ojos, una venda que nos impide ver las oportunidades que trae consigo lo nuevo. Porque, a veces, lo que más tememos no es el cambio en sí, sino lo desconocido.
Nos acostumbramos tanto a lo que tenemos, a nuestras rutinas, a nuestra manera de hacer las cosas, que preferimos quedarnos en lo que conocemos, incluso si no nos hace felices, en lugar de aventurarnos a algo distinto. Es una especie de comodidad disfrazada de miedo. Y claro, es normal tener miedo, pero como diría Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. ¿Y por qué no nos atrevemos? Porque creemos que, de alguna manera, podemos detener lo inevitable. Pero la verdad es que el cambio va a suceder, nos guste o no. La vida nos empuja hacia adelante, y cuanto más tratamos de resistirnos, más agotador se vuelve el proceso. Si miras atrás en tu propia vida, te darás cuenta de que los momentos en los que más creciste, en los que aprendiste algo valioso, fueron cuando te atreviste a abrazar lo que venía, aunque al principio no lo entendieras del todo. A veces, el miedo al cambio es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos experimentando. Es esa sensación de querer que las cosas sigan como están, esa incomodidad cuando algo nuevo entra en nuestras vidas. Pero la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra ese flujo, cuando nos damos cuenta de que el cambio no es algo que debemos temer, sino algo que puede abrirnos nuevas puertas. Nos brinda la oportunidad de crecer, de ser más de lo que éramos ayer. Los estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio solía decir, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de él. Así que, en lugar de ver el cambio como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad. Una oportunidad para redefinir quiénes somos, para soltar lo que ya no nos sirve, para abrazar lo que realmente nos puede llevar a un lugar mejor. Y sí, claro que da vértigo. Claro que da miedo. Pero, ¿qué es peor? ¿Quedarte estancado, atrapado en una versión de ti mismo que ya no te sirve? ¿O aceptar que la vida se mueve y con ella, nosotros también debemos movernos? Porque resistirse al cambio es como intentar detener las estaciones del año. ¿Te imaginas intentar congelar el verano para que nunca llegue el invierno? Imposible. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Los ciclos cambian, las circunstancias cambian, y nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos y de prosperar en ese movimiento. 7. Subestimas la importancia de la pausa. En este mundo donde todo va a 1000 por hora, parece que detenerse es casi un pecado. Nos han vendido la idea de que estar siempre ocupados es sinónimo de éxito, que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo el tiempo. Pero lo que nadie te dice es que a veces, detenerse es la mejor manera de avanzar. La pausa no es un lujo, es una necesidad, y muchos lo pasamos por alto. Piensa en un arco. Si tensas la cuerda y no la sueltas en el momento adecuado, no importa cuánta fuerza pongas, la flecha no llegará a ningún lado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nunca nos damos un respiro, si nunca soltamos esa tensión, al final no importa cuánto esfuerzo pongamos, simplemente no avanzamos. Los antiguos estoicos, como Epicteto, sabían esto muy bien. La gente no se perturba por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas, decía. Y esa opinión, esa forma de pensar, muchas veces se forma en el ruido constante de nuestras vidas. Estamos tan ocupados corriendo de un lado a otro que no nos damos tiempo para detenernos y reflexionar, para escuchar lo que realmente está pasando en nuestras cabezas. Hoy en día, confundimos movimiento con progreso. Nos decimos que si seguimos adelante sin parar, eventualmente llegaremos a donde queremos estar. Pero la verdad es que, a veces, la mejor manera de llegar es detenernos un momento y reevaluar hacia dónde estamos yendo. ¿Qué sentido tiene seguir avanzando si estamos en la dirección equivocada? Aquí es donde entra la importancia de la pausa. Una pausa es como ese momento en una canción donde todo se detiene por un segundo. Ese silencio justo antes del clímax que hace que lo que viene después sea aún más poderoso. Pero si no tenemos esa pausa, si todo es ruido constante, la melodía pierde su impacto, su magia. Darte una pausa no es ser flojo ni perder el tiempo, es darte la oportunidad de resetear, de ver las cosas con más claridad. Es en esos momentos de calma donde a menudo encontramos las respuestas que tanto hemos estado buscando. Es en esos respiros donde podemos recalibrar nuestras energías, donde podemos decidir, de verdad, si lo que estamos haciendo tiene sentido. Y en la vida cotidiana, ¿cuántas veces has sentido que estás en piloto automático? Que simplemente estás pasando de una cosa a otra sin siquiera darte cuenta. Esa sensación de estar atrapado en una rueda que no para de girar.
Eso pasa porque hemos olvidado la importancia de la pausa. Hemos olvidado lo esencial que es detenernos para reconectar con nosotros mismos. Marco Aurelio lo expresó de una manera simple y poderosa: la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Y ese buen orden no se logra corriendo sin descanso. Se alcanza cuando hacemos el esfuerzo consciente de pausar, respirar y organizar el caos que a veces tenemos dentro. La pausa te permite observar, analizar y adaptarte. Te permite ajustar el rumbo si es necesario. Porque si nunca te detienes a mirar dónde estás, podrías estar caminando en círculos sin darte cuenta. No se trata de dejar de hacer cosas o de perder el impulso. Al contrario, se trata de recargar energías, de llenarte de claridad, para que cuando vuelvas al camino, lo hagas con más fuerza y determinación. La pausa es un pequeño acto de autocompasión, es ese momento en que te das permiso de no tener todas las respuestas de inmediato. 8. Cargar con culpas innecesarias es como andar por la vida con una mochila llena de piedras que nadie te pidió que llevaras. Y lo peor de todo es que muchas de esas piedras ni siquiera son tuyas. Nos culpamos por lo que no hicimos, por lo que hicimos mal, y hasta por lo que no estuvo en nuestras manos. Vivimos dándole vueltas a los hubiera, como si eso fuera a cambiar algo. Y claro, entre más vueltas le damos, más pesada se vuelve esa carga. La culpa, cuando es justa, nos ayuda a aprender, a corregir el rumbo. Pero cuando es innecesaria, se convierte en un ancla que no nos deja avanzar. Esa culpa que arrastramos por errores pasados, por cosas que ya no podemos cambiar, solo nos mantiene atados al pasado. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y mucho de ese tiempo lo perdemos enredados en culpas que ya no tienen sentido. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando en algo que hiciste hace años, reviviendo esa situación una y otra vez en tu cabeza? Como si castigarte mentalmente fuera a cambiar lo que ya pasó. Pero lo que sucede es que esas culpas empiezan a desgastarte, a robarte energía para lo que importa ahora. Te distraen, te hacen dudar, y terminas paralizado, pensando más en lo que podrías haber hecho diferente que en lo que puedes hacer ahora. Cuando te aferras a culpas que no son necesarias, es como si cargaras con una deuda que ya pagaste. Estás volviendo a pasar por el mismo sufrimiento sin ninguna razón válida. Y lo peor es que muchas veces, esas culpas ni siquiera tienen que ver contigo. Nos sentimos responsables por cosas que no controlamos, por cómo reaccionaron otros, o por expectativas que nunca fueron nuestras para empezar. Epicteto nos decía algo clave: hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Y cuando cargamos con culpas innecesarias, nos olvidamos de esa distinción. Nos castigamos por cosas que no estaban en nuestras manos. Nos juzgamos por no ser perfectos, por no cumplir con los estándares que nosotros mismos nos inventamos, o peor aún, que alguien más nos impuso. Pero la verdad es que, en el fondo, la culpa innecesaria es solo otra forma de miedo. Miedo a no ser suficientes, a no cumplir con lo que los demás esperan de nosotros. Y ese miedo nos mantiene atrapados en un ciclo de autorrecriminación. Sin darnos cuenta, seguimos añadiendo más piedras a esa mochila, hasta que se vuelve insoportable. La vida es demasiado corta para seguir cargando con lo que ya no podemos cambiar. Como diría Marco Aurelio, acepta las cosas a las que el destino te ata, y ama a las personas con las que el destino te ha traído, pero hazlo con todo tu corazón. Parte de ese amor es también hacia ti mismo, hacia tus propias imperfecciones y errores. Deja de cargar con lo que ya fue. Perdónate. Suelta la mochila. Cuando dejas ir esa culpa innecesaria, te das cuenta de algo liberador, puedes avanzar más rápido, más ligero. Te permites volver a intentarlo, sin el peso del pasado frenándote. Y empiezas a entender que equivocarse no es el fin del mundo, que fallar es parte del camino, y que la única manera de aprender es soltando lo que ya no sirve. Como decía el filósofo Lao Tse, quien se aferra demasiado a su vida, la pierde. Entonces, la próxima vez que sientas esa culpa pesada sobre tus hombros, pregúntate, ¿esto realmente es mío? ¿O es una piedra que alguien más me lanzó? O peor, ¿es una piedra que yo mismo me inventé? Si la respuesta es que no te pertenece, déjala caer. Porque al final del día, no se trata de ser perfectos. Se trata de aprender a vivir con nuestras imperfecciones sin que nos devoren. 9. Tu diálogo interno es agotador. ¿Alguna vez has sentido que,
Aunque no hayas hecho nada físicamente extenuante, ¿terminas el día agotado? Muchas veces no son las tareas lo que nos agota, sino el ruido en nuestra propia cabeza. Ese diálogo interno que nunca se detiene, que cuestiona cada decisión, que anticipa problemas antes de que existan, y lo peor de todo, que parece tener una habilidad especial para enfocarse en lo negativo. Es como si dentro de nosotros viviéramos con un crítico constante, una especie de narrador que no descansa. Y lo curioso es que no nos damos cuenta de cuánto poder le damos a esa voz. Epicteto dijo alguna vez, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Y en esa interpretación es donde ocurre el desgaste. No importa qué tan sencilla sea una situación, nuestro diálogo interno la puede transformar en un problema monumental si lo dejamos. ¿Te suena familiar? Es ese momento en el que, antes de hacer algo, tu mente ya ha pasado por 1000 escenarios posibles, la mayoría de ellos catastróficos. O después de haber tomado una decisión, esa voz te sigue recordando todas las posibles mejores alternativas que tal vez deberías haber considerado. Nos volvemos prisioneros de nuestros propios pensamientos, atrapados en un ciclo donde nada es suficiente y todo es cuestionado. El diálogo interno agotador es ese tipo de charla que nunca te deja descansar. Es como si estuvieras constantemente en una conversación, pero solo contigo mismo, y no es una charla amable. Te criticas, te exiges más de lo que puedes dar, te comparas con los demás, y lo peor de todo, rara vez te das crédito por lo que haces bien. Esa es la voz que nos dice cosas como, no soy suficiente, o, ¿y si hubiera hecho esto de otra manera? Y en ese constante parloteo, perdemos de vista lo importante. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos recordaban que debemos aprender a domar ese diálogo interno. En sus meditaciones, él hablaba de cómo la mente tiene el poder de transformarlo todo. Y no lo decía como una frase motivacional vacía, lo decía porque entendía que la clave para vivir en paz no estaba en cambiar lo que sucede afuera, sino en cambiar cómo lo interpretamos adentro. Ahora bien, ¿por qué este diálogo es tan agotador? Porque no está alineado con la realidad. Esa vocecita interior no vive en el presente, está siempre en el pasado, recordándonos lo que hicimos mal, o en el futuro, preocupándose por lo que podría salir mal. Pero raras veces está en el aquí y ahora. Y eso, sin duda, drena nuestra energía. La mente se desgasta persiguiendo fantasmas que no existen. Nos volvemos prisioneros de nuestros pensamientos, sin darnos cuenta de que tenemos la llave para liberarnos. Como dijo Lao Tse, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Y ahí está la clave. Esa paz interior solo puede llegar cuando aprendemos a silenciar, o al menos a moderar, ese diálogo interno. Cuando dejamos de pelear con nuestros propios pensamientos y empezamos a observarlos desde la distancia, sin dejarnos llevar por ellos. La mente es como un músculo, y si constantemente le damos la tarea de cuestionarlo todo, de analizar todo al milímetro, se agotará, igual que cualquier otro músculo sobrecargado. Lo interesante es que este agotamiento no se nota de inmediato. Es algo que se va acumulando. Día tras día, esa charla mental va ocupando espacio, minando nuestra energía sin que nos demos cuenta. Hasta que un día, nos levantamos sintiéndonos agotados, y no sabemos por qué. Es en ese momento cuando hay que detenerse y observar qué está pasando en nuestra mente. ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo con nosotros mismos? ¿Estamos siendo amables o estamos siendo nuestros peores críticos? El estoicismo nos invita a ser dueños de nuestra mente, a dirigirla en lugar de ser dirigidos por ella. Pero eso no significa que dejemos de pensar, significa que aprendemos a pensar de manera más productiva, más alineada con la realidad. En lugar de estar atrapados en un bucle de pensamientos negativos, podemos aprender a ser más conscientes de nuestro diálogo interno, a cuestionar si realmente es útil lo que estamos diciéndonos. 10. Olvidas disfrutar del viaje. Vamos a ser sinceros, muchas veces estamos tan enfocados en el destino, en el lugar al que queremos llegar, que olvidamos mirar alrededor y disfrutar del camino. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es una lista interminable de tareas, metas y objetivos? Queremos llegar a tal punto, lograr tal cosa, conseguir ese algo que creemos que nos dará la satisfacción que estamos buscando. Pero mientras hacemos eso, ¿qué sucede con el momento presente? Lo olvidamos. Pasamos de largo.
y lo que es peor, lo subestimamos. Como dijo Séneca, mientras esperamos la vida, esta pasa. Es una de esas verdades incómodas, ¿no? Nos prometemos que cuando finalmente logremos esto o aquello, entonces sí, seremos felices. Pero el problema es que ese cuando siempre se mueve. Siempre hay otra meta, otro reto, otra cosa que creemos que necesitamos alcanzar para sentirnos completos. Piensa en esto, la vida no es una carrera hacia la meta final. No es como si al cruzar la línea de llegada de tus objetivos, de repente un letrero luminoso se encendiera diciendo, has ganado la felicidad. La vida está sucediendo mientras intentas llegar allí, mientras trabajas, mientras sueñas, mientras piensas en lo que viene. Y si no aprendes a disfrutar del proceso, te estarás perdiendo lo único que realmente tienes, el presente. Ahora, ¿por qué es tan fácil olvidar esto? Porque estamos condicionados a creer que el valor de nuestra vida depende de lo que logramos, de los títulos, los logros, las metas cumplidas. Pero si lo piensas bien, la verdadera riqueza no está en esos momentos fugaces de éxito, sino en todo lo que sucede en medio. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios, decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y esos pensamientos, dónde están? Están aquí, ahora, en este instante. Pero vivimos como si el presente fuera solo una especie de sala de espera para algo más importante. Como si el verdadero momento de felicidad estuviera más adelante, una vez que las cosas se acomoden o una vez que lleguemos a esa meta que nos hemos propuesto. Sin embargo, la realidad es que no hay garantía de que eso suceda. Lo único seguro que tienes es este momento. Es como si estuviéramos subiendo una montaña, y en lugar de disfrutar de la vista, del aire fresco, de la sensación de estar vivos, solo miramos hacia la cima y pensamos, cuando llegue, entonces sí, voy a disfrutar. Pero la cumbre es solo un pequeño punto en toda la travesía. Y si solo te enfocas en llegar allí, habrás perdido todo lo demás. El filósofo Lao Tse nos dejó una reflexión poderosa, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y en ese paso está la clave. Cada paso es el viaje en sí. Cada momento cuenta. Pero, ¿cómo podemos esperar sentirnos plenos si siempre estamos pensando en lo que viene después? Si siempre estamos preocupados por el futuro o lamentándonos por el pasado, nunca estaremos realmente presentes. La vida es más que una acumulación de logros. Es el sabor de los pequeños momentos, los detalles que a veces ignoramos porque creemos que no son importantes. Y esto es algo que podemos aplicar en todo, desde nuestras relaciones, hasta nuestro trabajo, nuestros hobbies, incluso nuestros pensamientos. El estoicismo nos enseña que debemos aceptar la vida tal como es en cada momento, que debemos aprender a encontrar la paz en medio del caos y a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Porque, al final del día, ¿qué sucede cuando llegas a esa meta que tanto anhelabas? Tal vez te des cuenta de que lo que realmente importaba no era la meta en sí, sino todo lo que viviste para llegar allí. Y si no aprendiste a disfrutar del camino, habrás perdido lo más valioso. Así que la próxima vez que te sientas impaciente, recordando todo lo que te falta por hacer o lograr, detente un momento. Respira. Mira a tu alrededor. Estás viviendo el viaje ahora mismo. Y si no disfrutas de este instante, ¿cuándo lo harás? Como decía Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Esto no se trata solo del trabajo, sino de cómo vemos la vida. Si elegimos disfrutar del proceso, entonces toda nuestra experiencia se transforma. Si el vídeo te gustó, dale like y suscríbete para mejorar mi contenido y poder seguir haciendo vídeos estoicos.